Alias Don Berna ratifica participación de militares y miembros del DAS en el crimen de Jaime Garzón. La Procuraduría General formula pliego de cargos en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial. Defensoría del Pueblo y Ministerio de Educación denuncian graves irregularidades en alimentación escolar en 3 departamentos del país. Representantes de la compañía Airbus llegaron a Colombia para acompañar la investigación de la Fuerza Aérea sobre el incidente que dejó 11 militares muertos en un avión. Condenan a la nación por desplazamiento forzado en la antigua zona de distensión. Las tarifas, la administración y la operación de Transmilenio serán sometidos a profundas reformas, anuncian candidatos a la alcaldía de Bogotá. Roberto Vélez, único candidato a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. 11 Caldas en su peor crisis, pero ratifican a Torrente como técnico. Semana de Copa Sudamericana para Colombia. Mañana Tolima en Venezuela. From va a vuelta a España. Será segunda parte de su duelo con Nairo. Se calienta el ambiente para el concierto de Carlos Vives en Bogotá. Al final de la emisión los espero con el Samario. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Un hombre de izquierda para la Corte Constitucional? 2. ¿Quiénes aspiran a reemplazar a Mauricio González como magistrado? 3. Cambios en el servicio diplomático. Y tengo ñapa. Ante la desintegración de la terna, el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros será aclamado. 1, 2, 3 y la ñapa cafetera al cierre. Buenas noches. El extraditado narcotraficante y ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, declaró en Estados Unidos dentro de las investigaciones que se adelantan por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. Alias Don Berna hizo nuevas revelaciones sobre el crimen. La delegación de la Fiscalía y representantes de la familia de Jaime Garzón escucharon por más de 5 horas al ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. En su declaración reiteró que supuestamente hubo participación de altos mandos militares y exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Asimismo, que hubo una presión por parte de José Miguel Narváez, ex subdirector del organismo de inteligencia, para que en el crimen participaran las Autodefensas Unidas de Colombia. Señaló que la banda La Terraza, la cual el propio Don Berna lideraba, cumplió la orden y ejecutó el crimen el 13 de agosto de 1999 con ayuda de inteligencia militar. Por estos hechos se encuentran en etapa de juicio José Miguel Narváez y el coronel en retiro Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quienes nuevamente fueron salpicados por alias Don Berna. Los fiscales escucharán este martes una nueva declaración del ex jefe paramilitar y con base en su testimonio se practicarán nuevas pruebas y no se descarta que otros presuntos implicados sean llamados por la Fiscalía. La Procuraduría formuló pliego de cargos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial. En el pliego de cargos de 31 páginas conocido por CMI contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y firmado por el propio Procurador General Alejandro Ordóñez, se califica provisionalmente como grave la falta disciplinaria porque el mandatario de la capital incumplió las normas constitucionales, legales y reglamentarias que le imponían el deber de acatar la decisión del Consejo Distrital frente a la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial. Según la investigación, el Consejo de Bogotá aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo y el alcalde habría hecho caso omiso a la normatividad que otorgan los concejales municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente. Así lo ratificó el concejal Miguel Uribe, autor de la ponencia que negó el POT. Una nueva consecuencia de las actitudes caprichosas del señor alcalde. El alcalde se ha caracterizado por desconocer las leyes que no le convienen o las decisiones que no le favorecen. Otros concejales pidieron que la decisión no se use para hacer política. Ojalá la Procuraduría haya preparado bien este asunto para que no vaya a ser utilizada como una arma política en plenas elecciones. Una vez el alcalde Gustavo Petro o su defensa se notifique del pliego de cargos en su contra, podrá aportar las pruebas necesarias para su defensa. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación denunciaron irregularidades en los programas de alimentación escolar en 3 departamentos del país. Se evidenció incumplimiento de la normatividad sanitaria, problemas en la contratación y dificultades en la infraestructura de los comedores.
Precarias condiciones para suministrar alimento a los niños en varios municipios del país, así como utensilios deteriorados, alimentos en estado de descomposición o sin las condiciones higiénicas para mantener frescos los alimentos en La Guajira, y otra serie de irregularidades fueron denunciadas por la Defensoría del Pueblo tras realizar varias visitas a los programas de alimentación escolar en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Chocó, específicamente en 13 municipios. La infraestructura, cuando se inició este programa, no estaba preparada por ninguna de las instituciones locales. Los sitios donde los niños reciben alimentos son deplorables. Se les está suministrando la alimentación en el piso, en las bibliotecas, en otros escenarios. Tampoco se tiene una adecuada conservación de los alimentos. No hay sitios de refrigeración, hay alimentos en descomposición. Ante este drama, algunos aprovechan para hacer campañas políticas. No tiene presentación que los políticos de la región sigan haciendo ferias y fiestas con la plata de la educación de los niños. En el departamento de Chocó también se encontraron problemas por parte del Ministerio de Educación. La comunidad no quería dejar abrir un comedor en un sitio que estaba limpio, en donde se podía abrir. Ya lo abrieron, estamos avanzando. Finalmente se anunció la creación de un frente común para fortalecer los programas de alimentación escolar. El servicio de Transmilenio será sometido en el próximo gobierno de Bogotá a un gran revolcón administrativo, operativo y tarifario para salvarlo de la crisis. Así lo advirtieron 3 de los candidatos a la alcaldía de la capital. La operación de Transmilenio se ha vuelto insegura, altamente congestionada, muy lenta y en crisis económica, entre otras razones porque le agregaron el Sistema Integrado de Transporte SITP. Ese es el diagnóstico que hacen 3 de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá que prometen sacarlo de la quiebra. Hay que lograr que avancemos poco a poco hacia un sistema que por lo menos en la parte de Transmilenio perfectamente, si se maneja eficientemente, si no tenemos 300.000 colados al año, si lo operamos como debe operarse, puede cubrir costos con unas tarifas iguales a las actuales, muy parecidas a las actuales. Yo espero que el Transmilenio tome las decisiones que tiene que tomar. Y espero que no aplacen las decisiones, pues la alcaldía tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que le corresponde. De tanto estudio y tanta consultoría, pues resulta que anuncian cambios y no ha habido nada. Entonces esperemos que tomen las decisiones. Sobre esa base me pronuncio. Hay que hacer un manejo de tarifas que sea racional, económicamente racional, con unos subsidios especialmente para población muy vulnerable. Pero el problema es que aquí han manejado eso con total improvisación y tienen el sistema al borde del colapso. Colapso financiero, colapso administrativo, colapso gerencial y colapso operativo. Los 3 candidatos advierten que quien gane la alcaldía tendrá a partir del 1 de enero próximo como principal decisión de su mandato darle un revolcón a Transmilenio. Precisamente CMI tuvo acceso a un informe técnico de Transmilenio, el cual concluye que una alza tarifaria es inevitable para la próxima administración de Bogotá. El estudio financiero remitido por el gerente de Transmilenio Sergio París a la secretaria de Movilidad María Constanza García concluye que se debe realizar un aumento en las tarifas. Incrementos en 100 pesos anuales para los servicios troncales, zonales y servicios de transbordo a partir de enero de 2016. Esto permitiría equilibrar el costo financiero que tuvo la reducción de la tarifa en Horas Valle y el creciente déficit que la empresa aceptó hace cerca de un mes y que tasó en 647.000 millones de pesos. Para el exgerente de Transmilenio, Fernando Rey, el alcalde que llegue a la administración deberá tomar decisiones sustentadas en estudios técnicos y no por decisión propia. El Ejecutivo distrital tiene un poder excluyente y de él depende las medidas que tome. El informe también recalca que solo el 2% de los usuarios de buses azules hacen transbordo a los buses rojos, por lo que la política de integración sigue sin dar mayores resultados. El comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Bueno, confirmó la llegada de una comisión de expertos de la compañía Airbus Military que acompañará la investigación que se adelanta por el siniestro de una aeronave en el que 11 militares perdieron la vida recientemente. Las pesquisas que adelanta la Fuerza Aérea para establecer qué sucedió con el avión que se accidentó van a ser respaldadas por un grupo de especialistas de Airbus Military. Ellos llegaron el día de hoy. Hay un comunicado oficial de la Fuerza Aérea donde vamos a sacar los nombres de las personas que muy amablemente y de una manera desinteresada pues van a estar con nosotros como parte de esta investigación. El comandante de la Fuerza Aérea insistió en que las modificaciones que se le hicieron a la aeronave tipo Casa que se precipitó a tierra el pasado 31 de julio en el Cesar no fueron la causa del siniestro. La aeronave ya había volado alrededor de 170 horas operacionales sin ningún inconveniente por este concepto, o sea que no vemos que esté para nada asociado. Al tiempo que llamó a los colombianos a no creer en las versiones que no sean difundidas por fuentes oficiales. Desafortunadamente pues hay personas que se prestan,
que fungen como grandes expertos de aviación, que han generado unas controversias, que han mandado información a los medios, pero que están bastante desinformados del tema. Por otro lado, señaló que la Fuerza Aérea sí identificó y rastreó la avioneta de procedencia costarricense que se accidentó este fin de semana en el Chocó. El Consejo de Estado condenó a la nación por su responsabilidad en un caso de desplazamiento forzado provocado por las FARC durante los diálogos en la antigua zona de distensión y pidió a la Fiscalía investigar a los cabecillas del grupo guerrillero por estos hechos. El fallo es de la sección tercera del Consejo de Estado. Los magistrados acogieron una ponencia de su colega Hernán Andrade, quien condenó a la nación a pagar una millonaria indemnización por el desplazamiento forzado de un hacendado en Mesetas, Meta, uno de los 5 municipios que hizo parte del área despejada por el gobierno para adelantar un proceso de paz en 1998. Según el fallo, por un lado las FARC transgredieron disposiciones del derecho internacional humanitario en el área de los 5 municipios que conformaron la zona de distensión, pero por el otro, por ser el escenario de las conversaciones de paz, un proyecto político del gobierno, la nación vio comprometida su responsabilidad. A juicio del alto tribunal, el daño antijurídico que compromete patrimonialmente al Estado fue la ausencia de autoridad. El Consejo de Estado también le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe especial con recomendaciones sobre el caso. El delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, aseguró que es necesaria la participación de las comunidades indígenas en la mesa de diálogos de La Habana. El delegado advirtió que ante las problemáticas que estas comunidades sufren, entre ellas la violencia, es necesario que sean tenidas en cuenta en los diálogos de paz al estar muchas veces en medio del fuego cruzado. Por lo menos por un taller con el gobierno y con FARC para hablar sobre qué va a pasar en el futuro en la zona de actividad política, cómo ellos van mismo a recibir los miembros indígenas y afros que son parte de la FARC y que ellos tienen que ser participantes en este proceso, no objetos. El delegado de la ONU acompañó a la ONIC durante la presentación del informe que revela cómo durante este año se han presentado 60 hechos violatorios de los derechos humanos contra comunidades indígenas. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no es lo mismo fumar marihuana un domingo en un parque que un genocidio, al referirse a la inequidad e inconveniencia del nuevo Código Disciplinario cuya sanción objetó. Durante la posesión de los magistrados de las secciones primera, segunda y tercera del Consejo de Estado, el presidente explicó por qué objetó el nuevo Código Disciplinario que presentó el Procurador General. No es lo mismo fumar marihuana en un parque un domingo que un genocidio, pero le aplican la misma sanción y eso es contrario a nuestra Constitución. Y quiero reiterar una vez más que no quiero que los funcionarios vayan a fumar marihuana a los parques. El presidente Santos también explicó que se objeta por inconveniencia, entre otras razones, porque se le asignan funciones al Consejo Superior de la Judicatura y a consejos seccionales que fueron eliminados dentro de la reforma al equilibrio de poderes. Cuando se trata de alguna investigación disciplinaria contra un funcionario, se le aplica el principio contrario, es decir, la pena más severa, pues eso creo que no tiene ninguna razón y es altamente inconveniente. CMI revela el resultado de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Barranquilla. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Barranquilla fueran mañana, a la pregunta por cuál de los siguientes candidatos votaría usted, los resultados son los siguientes. Alejandro Char, del Partido Cambio Radical, 72%. Rafael Sánchez Anillo, candidato del grupo significativo de Ciudadanos Firme Barranquilla Sí Se Puede, 15%. Por el voto en blanco, 7%. Y no sabe, no responde, 6%. La siguiente es la ficha técnica. El economista Roberto Vélez es el virtual gerente de la Federación de Cafeteros. Es el único aspirante al cargo tras la declinación que hicieran los otros 2 candidatos, Adriana Mejía y Luis Guillermo Vélez. Con la renuncia del ex superintendente de Sociedad Luis Guillermo Vélez, la cual se sumó a la de Adriana Mejía el pasado fin de semana, Roberto Vélez queda como candidato único a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. La elección, que se llevará a cabo el próximo miércoles, se hará en el marco del Congreso Extraordinario Cafetero. Roberto Vélez consideró que la elección por consenso es el mejor mensaje para la gremiación. Es el mejor mensaje para el gremio. Es primero una gimnasia de tipo gremial como pocas, una gimnasia democrática,
como ninguna y un resultado final que estoy seguro y ojalá los cafeteros de Colombia van a acompañar. Entre los retos del que será el nuevo gerente de la federación está la implementación de políticas de rentabilidad para el sector y un fondo de estabilización de precios. Hay que seguir trabajando ese tejido de unidad gremial y hay que trabajar durísimo sobre la rentabilidad del negocio cafetero. Finalmente se continuará con la renovación de cafetales, la cual suma más de 3.500 árboles a la fecha. El presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, Luis Gustavo Flores, dijo que la industria colombiana necesita una política de defensa comercial ante la llegada de productos a bajo costo. Un llamado hizo la industria nacional al gobierno central para que adopte una política de defensa y desarrollo comercial ante la llegada de productos a un precio inferior en el mercado local. El tema está poniendo a varios sectores en situación crítica. Entra a Colombia cualquier cosa al precio que se quiera y de donde quiera, lo cual por supuesto rompe completamente lo que son los principios de equidad. Para el dirigente se está limitando la competencia leal frente a otros competidores internacionales. En ese sentido la política sí es insuficiente y requiere mucho más profundización, particularmente para tener una mayor presencia de las pymes. Para las pymes se deben tener medidas más fuertes para la llegada de productos al mercado nacional. Hay competencia desleal y ese es el diario vivir, el sector empresarial ha cargado con esa cruz por muchísimos años. Finalmente se espera que el programa de transformación productiva tenga mayores recursos y sea ampliado a varias regiones del país. Los camioneros que operan en la zona de frontera con Ecuador se declararon en crisis por el alza del dólar y las restricciones comerciales impuestas por el vecino país. Las empresas de transporte de carga advierten una fuerte disminución en su actividad económica en la zona de frontera con Ecuador por cuenta de la caída en el comercio con el vecino país. Y ahora Ecuador nos cobra 250.000 pesos por cada vehículo. Eso aumenta el valor del flete y encima de eso no tenemos que cargar. Según Analdex, en lo corrido de este año, las exportaciones al vecino país han caído cerca de un 11% a raíz de la imposición de aranceles por parte de Ecuador a las importaciones. Colombia exportó casi $2.000 millones en el 2014 y esto la afecta particularmente en bienes finales, confecciones y calzado. Según Asecarga, el diferencial de precios en los combustibles entre ambos países también perjudica a los transportadores colombianos, pues advierten que los hace menos competitivos. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, calcula en un 5% el alza que tendrán los materiales importados para la construcción de vivienda como consecuencia del incremento en el precio del dólar. Los efectos de la devaluación podrían tener un impacto sobre el precio de la vivienda del país por cuenta de los materiales importados utilizados en el sector de la construcción, que se encarecerían cerca de un 5%. Este impacto es trasladado siempre al consumidor final. El impacto mayor son en los estratos altos donde se genera mayor importación de materias primas del exterior, como acabados, por ejemplo, ventanería especial, pero en vivienda de interés social creemos que el impacto va a ser menor. De acuerdo con algunos analistas, estos materiales de construcción importados que se han encarecido con el dólar podrían ser reemplazados con producción nacional. El tema de vidrios, el tema de cerámica se verá beneficiado, el tema de terminados en madera y muchos frentes en los cuales la industria era competitiva. Según el Ministerio de Vivienda, el alza del dólar también frenaría el contrabando de materiales de construcción de países como Turquía y Venezuela. El gobierno reportó un récord en la ejecución presupuestal y anunció nuevos recursos para la reconstrucción de Salgar en Antioquia. Hoy uno de los temas centrales dentro del Consejo de Ministros fue el seguimiento de la ejecución presupuestal de los primeros 7 meses de este año. Según el presidente Santos, es del 49% de todo el presupuesto ejecutado a 31 de julio. Es la ejecución más alta que ha tenido cualquier gobierno en los últimos 15 años. Y eso me complace muchísimo porque eso quiere decir que el dinero no se está quedando por ahí entre las gavetas, entre los archivos, entre los bolsillos, sino que se está ejecutando y ejecutando correctamente. El Consejo de Ministros también autorizó transferir 15.000 millones de pesos más para la reconstrucción de Salgar en Antioquia y una estrategia para la generación de ingresos y lucha contra la pobreza, una alianza entre el DPS, el SENA y el Ministerio de Transporte. Y no para el escándalo por la modernización de la línea 123 en Bogotá. Según un documento confidencial obtenido por CMI, la empresa de teléfonos de Bogotá habría modificado los requisitos de la contratación de la nueva plataforma de la línea de emergencias.
Según reveló a CMI la Subgerencia Financiera del Fondo de Vigilancia y Seguridad, la ETB cambió los requisitos para que empresas internacionales participaran en la multimillonaria modernización de la línea 123 y excluyó la georreferenciación de los celulares, lo que prácticamente sería contratar una suerte de call center obsoleto. La invitación que estaba haciendo la ETB desconoció la orden del señor alcalde y desconoció la modernización que se pretendía hacer con la nueva plataforma única. En el documento se especifica que la geolocalización de usuarios de telefonía móvil es opcional y los requerimientos técnicos no son objeto de calificación. Estamos ante una burla directa por parte de la ETB frente al convenio que se había suscrito. Además, al proceso solo se presentaron las firmas Estrategia y Defensa SAS e Ingeniería y Telemática GIC SAS, quien para el fondo sería el ganador porque la ETB incluyó requisitos como haber probado esta tecnología en ciudades de más de 8 millones de habitantes y haber instalado más de 3.000 cámaras. Que eventualmente se podría estar haciendo un direccionamiento hacia esa firma. Mientras yo sea el ordenador del gasto del Fondo de Vigilancia y Seguridad Social, no se va a girar un solo peso a ese convenio. La contratación ascendería a más de 247.000 millones de pesos. La prueba reina se encuentra en manos de organismos de control. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,42% a 1.285 puntos. La acción que más subió fue la de Almacenes Éxito, con una valorización de 4,62% a 20.400 pesos. La acción que más cayó fue la del Grupo Argos, con una pérdida de 1,91% a 16.400 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 604.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.913 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.205 pesos con 24 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 10,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.540 pesos. El estado de emergencia por disturbios en Ferguson, los resultados de las elecciones primarias en Argentina y la reestructuración de Google ocuparon los principales titulares en el planeta. Está decretado el estado de emergencia en Ferguson luego de violentos disturbios en el aniversario de la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos de un policía. Durante esta jornada un joven resultó herido por un uniformado y su estado es crítico. El candidato del oficialismo, Daniel Scioli, es el gran vencedor de las elecciones primarias del domingo. El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires se perfila como el favorito para los comicios generales de octubre, seguido del alcalde de la capital, el opositor Mauricio Macri. Trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental provocaron accidentalmente el derrame de unos 3 millones de galones de desechos tóxicos de una mina de oro en un río de Colorado, cuyas aguas se han tornado de color amarillo. El agua derramada contiene altos niveles de arsénico y otros metales. El gigante de Internet Google anunció una completa reestructuración y creará una nueva matriz que se llamará Alphabet. La empresa californiana busca así centrar sus proyectos menos relacionados con Internet en otra compañía. El Once Caldas ratificó a su técnico Torrente en su cargo. Ya volvemos. Sofía Vergara se convertirá en uno de los personajes de Los Simpsons. Detalles del nuevo reto actoral de la colombiana después de comerciales desde Gaira Café Cumbia House, en donde nos unimos a la fiesta de Carlos Vives y sus amigos. Con él los espero después de comerciales. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Gaira Café Cumbia House, la casa de los músicos de la provincia y de quien a su cabeza se ha convertido en uno de los máximos embajadores de todo lo bueno que tiene Colombia, Carlos Vives. El carismático Samario esta tarde en el norte de Bogotá realizó el lanzamiento del concierto que tendrá este jueves en el Estadio El Campín. En un caluroso encuentro con sus fans, Carlos Vives firmó camisetas de su Más Corazón Profundo Tour. Yo pienso que él es como
la máxima representación en este momento de los artistas de nuestro país. Aparte es una persona increíble, o sea, me parece muy carismático. Seré bendecido de tu amor, por eso yo quiero casar mi pasado. Con cartas, carteles y fotografías, llegaron los seguidores del cantante, que lanza así el concierto que este jueves tendrá en Bogotá. Va a tener la misma energía que tuvo el de Medellín, porque estábamos varios de los personajes que van a estar en el concierto de Bogotá, pero tiene una dinámica muy especial. Hay un ensayo muy especial, hay un montaje muy especial y muchas sorpresas para la gente. En esta etapa de su carrera, Carlos Vives se ha rodeado de sus amigos con colaboraciones que han dado un nuevo aire a sus canciones. Asimismo, en el concierto del jueves estará acompañado por Chucky Town, Andrea Echeverry, Maluma, Marc Anthony, Michelle Teló, Wisin, Fonseca, Fanny Lu, El Cholo Valderrama, Herencia de Timbiquí y Coral Group. Toda una fiesta de la música, una celebración de su más corazón profundo. Sofía Vergara se convertirá en uno de los personajes de la serie animada Los Simpson. Ahí representará a una profesora de origen latino. La publicación especializada en espectáculos Entertainment Weekly confirmó el debut de la colombiana Sofía Vergara en la serie animada Los Simpson, en la que interpretará a la maestra Berrera, una mujer que llegará a conquistar el corazón del travieso Bart Simpson y del estricto director Seymour Skinner. El personaje aparecerá en la próxima temporada del seriado que se estrena en septiembre. Vergara tendrá más opciones de aparecer en otros episodios, pues los escritores han dicho que esta no será la primera vez que la maestra Berrera haga de las suyas en Springfield. Vive el tributo de Missy a Michael Jackson, el rey del pop. Preventa con el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Mastercard y débito maestro del 22 de junio al 11 de agosto de 2015. Más información en mastercard.com.co. El grupo juvenil Colombia Canta y Encanta se ha destacado por preservar el folclore nacional a través de la lúdica. Estos talentosos músicos iniciarán su primera gira internacional por Europa. A través de un recorrido por los géneros musicales más autóctonos de nuestro país, el grupo juvenil Colombia Canta y Encanta le apuesta a la preservación de nuestras tradiciones. Siento mucha alegría, mucho orgullo de cantar la música colombiana, la música de nuestro país. Este 20 de septiembre inician su gira por Europa y hasta el 9 de octubre se presentarán en 4 países. Nuestro propósito es hacer recordar a todas las personas que eran de acá y se fueron para allá, recordarles nuestro país en tan solo un show. Desde bambucos hasta guabinas serán oídos en el viejo continente cuando este grupo juvenil arribe para conquistar con nuestro patrimonio cultural. Con mucho orgullo le respondo que sí, porque nuestra música nunca pasará de moda. Desde Gaira Café Cumbia House en el norte de Bogotá, preparándonos para el concierto de Carlos Vives de este jueves, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche y hayan tenido un gran inicio de semana. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un hombre de izquierda para la Corte Constitucional. 2. ¿Quiénes aspiran a reemplazar a Mauricio González como magistrado? 3. Cambios en el servicio diplomático. Y tengo ñapa. Ante la desintegración de la terna, el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros será aclamado. 1, 2, 3 y la ñapa cafetera después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Se aseguró hoy en círculos políticos que el presidente Santos habría ofrecido que uno de los juristas que designará dentro de la terna para que el Senado elija al nuevo miembro de la Corte Constitucional será un representante claro de la izquierda del país. Así lo aseguró en esta sección un agente 001 habitualmente bien informado.
Como se sabe, hasta la primera semana de octubre será miembro de la Corte Constitucional el magistrado Mauricio González Cuervo. González fue ternado para la Corte por el expresidente Álvaro Uribe, con quien coinciden algunas de sus posiciones conservadoras. Las otras, sus ponencias progresistas, surgieron de su formación filosófica, heredada de quien fuera su maestro, el gran cofrade liberal lopista Alfonso Palacio Rudas. Fue su maestro en el Rosario, universidad de gran estirpe liberal. Además, como buen tolimense, en él influyeron el expresidente Darío Chandía y, por supuesto, el pensamiento del expresidente tolimense Alfonso López Pumarejo. Mejor dicho, de la Corte se va un pensador liberal que a veces votó conservadoramente. Ojalá el Senado, al escoger a su sucesor, mantenga la representación liberal que González casi siempre defendió en la Corte. No siempre, pero casi siempre. 2. Por decisión del presidente de la República, el sucesor del magistrado Mauricio González será escogido de una libre postulación de aspirantes. Se están inscribiendo en la presidencia de la República y hasta este momento hay varios candidatos valiosos. Entre ellos cito, por ahora, a Catalina Botero, exmagistrada auxiliar de la Corte y relatora por la libertad de prensa de la OEA. A Rodrigo Uprimi, exmagistrado auxiliar de la Corte y hoy director de la ONG de Justicia. A Alejandro Linares, socio de una prestigiosa firma de abogados. Hoy es vicepresidente jurídico de Ecopetrol. Se menciona a Héctor Riveros, quien fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ex viceministro de Humberto de la Calle en la cartera del Interior. Asimismo, suena con fuerza el ex magistrado Fernando Carrillo, quien regresa al país luego de representarlo en España. De estos quíntuples podría salir una gran terna del presidente para que el Senado escoja. 3. Siguen a cuentagotas los cambios en el servicio diplomático. Ahora el turno es para un político norte santandereano en uso de buen retiro. Se trata del ex senador del partido de la U, Efraín Torrado, quien luego de 2 periodos consecutivos en el Senado decidió dejar el Parlamento argumentando razones personales, luego de que su nombre y el de su hermano, el exconcejal Edgar Torrado, salieran a relucir en las investigaciones por presuntas irregularidades en la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Ahora Torrado reaparece y se va para el servicio diplomático. Será consejero de Relaciones Exteriores en Chicago y ejercerá funciones como cónsul de Colombia en esa ciudad. Al conocerse su inminente nombramiento, por ahí andan escudriñando el pasado del nuevo diplomático. Y tengo ñapa. La renuncia del ex Supersociedades Luis Guillermo Vélez a su candidatura para la gerencia de la Federación de Cafeteros, unida a la que presentó esta mañana Adriana Mejía, tienen un espíritu común, según lo dicen en sus cartas de dimisión: la unión del gremio cafetero. No hubo mezquindad ni egoísmo en Adriana ni en Luis Guillermo. Los dos habrían podido insistir, promoviendo así una división contraria a sus ofrecimientos de unidad. Su espíritu es bueno, pero surge una pregunta obvia. ¿Puede elegirse gerente de una terna de uno? ¿No podría ser demandada la elección de Roberto Vélez por esa falla? Por el bien del gremio cafetero de nuestro país, todos los conocedores de la situación de nuestros cafeteros dicen lo mismo. No se puede desperdiciar la posibilidad de llevar a la federación a un hombre de las capacidades, el conocimiento, la voluntad, la creatividad y el ingenio de Roberto Vélez Vallejo. Que Dios y la ley los inspire. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Roberto Vélez, ¿qué piensa usted de su virtual elección como gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros? Muy buena, 60%. Buena, 10%. Regular, 8%. Mala, 22%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.